se pone una otra cosa clara, que también varios de ustedes hablaron aquí, que son las necesidades específicas. Por ejemplo, si yo asumo que el sistema es universal y que todas las necesidades estarán cubiertas, yo tengo que enseguida adoptar planes para hacer material esta referencia universal integral. Por lo tanto, en la región amazónica, ¿no?, como se planteó aquí la compañera de Iquitos, el compañero aquí que también es responsable regional, ¿qué es lo que pasa? En la región amazónica, como por cierto algunas regiones también de sierra, ¿no?, de cordillera y tal, hay un problema de dispersión poblacional, de acceso, ¿no?, vial, de distancias y tal, y dificultad muchas veces de tener los profesionales, ¿no?, ahí en el territorio. Bueno, esto no debe ser considerado como algo que autorice a no ser universal e integral. Lo que tiene que sí hacer es que en la forma de garantizar esta universalidad e integralidad en el territorio, yo tengo que asumir una organización programática, o sea, la expresión programática de un sistema de provisión de servicios que dialogue con esas necesidades y que incluso los aspectos interculturales se incorporen en el modelo de servicios que se va a proponer. Pero lo que sí es muy importante es que un sistema realmente universal basado en derechos, integral, por ende, él tiene que construirse sobre una base de modelo de servicios donde no hay diferencias. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Yo quiero decir que un sistema para ser integral dentro del universalismo tiene que dar la misma posibilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional. Algunos dicen que eso es ser indiferente a las diferencias, ¿no?, en sentido positivo, diciendo lo siguiente: todos tienen derecho material, entonces tenemos que, aunque adaptando, por ejemplo, eventualmente en la región amazónica tenemos que poner mucho más énfasis, por ejemplo, a un sistema de transporte de los usuarios, y eventualmente al gasto que tenemos en las mismas estructuras de salud, porque eso es fundamental para que exista acceso, ¿no?, con capacidad resolutiva, dentro de un tiempo definido, que va a permitir que un infarto de miocardio en la Amazonía sea tratado finalmente dentro de la ventana terapéutica, así como debería ser en todas las ciudades, en los conjuntos urbanos del país. Es un desafío importante, que no es un desafío que uno resuelva así, porque hay una planificación compleja por detrás de eso. Yo planteaba a los compañeros que en este tema de la integralidad del derecho se exige con mucha potencia la necesidad de la planificación. Una planificación capaz entonces de prever todas las dimensiones que eso tiene y sostener en el tiempo una inversión, ¿no?, infraestructura, capacitación personal, programas para incentivar, ¿no?, la permanencia de personal en los territorios, etcétera, etcétera, que permita finalmente tener un sistema distribuido en todo el país. Y dentro de este ejercicio hay algo muy importante para la propuesta de reforma, que es, por lo tanto, materializar un modelo de servicios que componga el sistema nacional. Aquí se habló, ¿no?, mucho hablaba de eso, de la atención primaria, por ejemplo. La atención primaria no es una abstracción, es algo concreto. Yo tengo que definir el modelo de servicio de atención primaria. Entonces, en la atención primaria hay médicos. Si hay médicos, yo tengo que decir cuántos médicos son necesarios a partir de un modelo de servicio. No, será un equipo con médicos, enfermeros y tal, que va a atender tantas mil personas, que va a estar en cada territorio, ¿no?, asignado para tener el acceso más cercano, y dependiendo de la región puede tener un poco menos de base poblacional, un poco más, ¿no? O sea, yo tengo que definir eso. ¿Cuáles son los servicios asociados al complejo de la atención primaria? Los servicios de salud mental, los servicios de diagnóstico laboratorial, el transporte mediante ambulancias, la telecomunicación, la telemedicina y tal. ¿Cuáles son los niveles asociados, ¿no?, de ambulatorios de especialidades, de centros diagnósticos, ¿no? ¿Cómo será la estructura hospitalaria para, ¿no?, sostener la red de atención primaria en cada territorio? Yo tengo que definir eso. Y eso conlleva a indicadores concretos. ¿Cuántas camas por 1000 habitantes? ¿Cuántos médicos por 1000 habitantes? ¿Cuántos, no, aparatos de radiología por 1000 habitantes? Yo voy a tener que definir eso. Si yo no entro en este debate del modelo de servicio, todo queda poco claro. Y por eso la segunda pregunta de este guión de una reforma es saber cuáles son los beneficios o respuestas que vamos a dar a la población y cómo eso se materializa en un plan para cubrir todo el territorio nacional basado en la idea de una universalidad, una integralidad en aras de una igualdad, ¿sí? Porque fíjense que ahí es la tercera dimensión de los derechos, el tema de la igualdad. Se ha traducido la igualdad como equidad, pero se ha capturado el debate de la equidad como una cuestión relativa, ¿no?, de distancia relativa entre lo que tiene la población.
de un grupo a otro de la población. Cuando de hecho nosotros tenemos que establecer la equidad como un esfuerzo para que todos lleguen a un estándar deseable de calidad y respuesta. Entonces nosotros tenemos que definir estos estándares deseables. ¿De acuerdo? ¿Cuál estándar deseable para la terapia renal sustitutiva? Debemos diálisis. ¿Cuántos aparatos tenemos que tener en cada territorio? ¿Para cuántos mil habitantes? ¿Con qué estándar de calidad y seguridad? Y tal. Vamos a definir eso. Y ahí vamos a ver cuáles son las personas que tienen necesidad de hemodiálisis en el país y ver cómo vamos a garantizar que todas tengan acceso a eso. ¿De acuerdo? O cuánto esperamos que tengamos por año de problemas del infarto del miocardio, cómo va a ser la cadena de atención. Todo eso sí, obviamente perder la perspectiva integral que también resulta en prevenir estas condiciones, evitar que la persona tenga que usarlo. Pero quiero insistir también en una cosa que es muy inmediata hoy. Hoy tenemos una enorme deuda asistencial. La gente se está muriendo por falta de asistencia. Por lo tanto, no podemos hacer una apuesta en una reforma que no considere que hay gente que tiene necesidades urgentes ahora y que las tenemos que resolver al tiempo en que el modo de atención que proponemos, vamos a evitar que nuevas generaciones, que nuevas gentes tengan que utilizar estos recursos porque se seguirán enfermando. Y ahí hay todo un debate sobre la industria de alimentación, sobre el tema, ¿no?, de otros servicios y condiciones de vida. Pero lo que quiero decir es que una reforma sectorial de salud no puede ignorar el fuerte componente del tema asistencial, porque es una necesidad que la gente siente inmediatamente y ahí estamos ante tremenda injusticia en términos de acceso al resultado. Por lo tanto, responder a la pregunta primera de quiénes están incluidos en este escopo de reforma, cuáles son los beneficios, respuestas, ¿no?, atención que van a estar garantizadas. Y luego, la tercera pregunta, ¿cómo se financia eso? ¿Quién paga? Son los tres temas sustantivos que van a diferenciar la estrategia que está puesta. Hay un cuarto tema que es, digamos, propio de este espacio que estamos aquí, y es cómo se construye el control de la sociedad sobre estas políticas y su desarrollo. Porque ahí se va a dar también la retroalimentación continua del sistema de salud. Porque ustedes saben, que no saben, lamento tener que informarles, pero asumiendo un proyecto universalista, no es que el día siguiente todo esté resuelto. Asumiendo un sistema universal, empiezan los problemas. Porque ahí tú vas a mirar un país donde nunca en la historia del país toda la gente estuvo incluida. Entonces tú vas a tener, en primer lugar, organizar todo lo que hay disponible y una forma de transformar en acceso público. Y aún será insuficiente, porque las coberturas posibles, ¿no?, las respuestas de acceso posibles del país hoy no dan para un sistema universal. Por eso no es universal. Además, o sea, ya tiene una lógica no universalista. Entonces, asumir que vamos a tener un sistema universal significa asumir desde el momento que se establece como universal el desafío de avanzar en velocidad cada vez mayor para llegar a ser de verdad universalista, ¿no?, sin generar rupturas o fragmentos, pero avanzando de una forma donde la misma expresión de la necesidad social tiene que ser canalizada en un fuerte sistema de participación social. Por eso hay que tener un capítulo muy contundente en la propuesta de reforma sobre cómo la gente participa de la definición de las políticas y hace el control social de la ejecución de las políticas. Y eso necesariamente va a llevar a una expresión territorial, ¿sí?, de cómo se hace este control. O sea, en el territorio donde vive y trabaja la gente, poder controlar qué está pasando con el sistema de salud. Como última parte aquí de lo que quería plantear es este debate de la participación justamente nos proyecta a un desafío del campo, me permitan llamarlo así, aunque el Perú no es una república federativa, pero es que el tema de la descentralización ha generado una fragmentación en los estados nacionales, ¿sí? Porque esta descentralización que hemos vivido en gran parte de los países latinoamericanos en los últimos 30 años ha sido una descentralización neoliberal. Y su objetivo fue romper el contrato universal de ciudadanía en los países, de manera que los temas se transformaron en temas departamentales de las provincias, ¿no?, y no problemas nacionales. Y eso se refleja todo el tiempo entonces en una especie de autonomización. Aquí fue reflejada en las intervenciones, donde la autoridad departamental puede desinteresarse del tema salud y simplemente derivar esto para el nivel nacional y dice, no, si hay problema, es un problema nacional, no es mío. Pero al hacer eso, se
amputa una expresión fundamental de organización territorial del sistema. Entonces, miren que eso es algo muy importante. Si hablamos de principios filosóficos basados en los derechos, filosofía política de la propuesta, pasamos por lo programático, la organización de servicios de manera a satisfacer necesidades, ¿no?, de forma articulada en el territorio nacional. Llegamos ahora a un punto clave, que es el modo de gestión de eso, que además de tener que ser transparente con participación y control social, tiene que ser algo que integre las estructuras territoriales. O sea, de alguna manera, si me permiten ponerlo de esta forma, hay que retroceder sobre la lógica de la descentralización neoliberal y recomponer la idea de un sistema nacional. ¿Sí? Eso es muy importante. Con eso mantenemos una idea, vamos a llamarla así, de descentralización para fines de participación social directa en los territorios, pero se hace una recentralización desde el punto de vista del control de articulación del sistema, desconcentrando algunas actividades territoriales, como por ejemplo una gestión de atención primaria que podría darse en el ámbito territorial municipal y tal. O sea, ahí se puede ver qué puede corresponder para fines de mayor efectividad, ¿no?, de la gestión a los ámbitos territoriales, pero sin perder la idea de un sistema único nacional. ¿Por qué? Porque la idea de un sistema único nacional de salud implica establecer un derrotero, ¿no?, un mapa de una ruta que va, quizá en un primer momento, proponer una integración de los servicios del ámbito de los territorios que componen la nación, ¿no? Por ejemplo, en un primer momento debería ser la integración de todos los servicios públicos en base territorial, de manera que los usuarios, ¿no?, los ciudadanos pudieran ir cualquier uno de estos servicios según una definición de atribuciones de los servicios en el territorio. Ya no tendría una barrera de ir a un ambulatorio de salud, o de ir a una unidad de atención primaria del ministerio, o ir a un servicio departamental o municipal, porque la idea sería componer de una forma racional la presencia de estos servicios en el territorio en aras de alcanzar universalismo e integralidad. Esa es una cosa clara, que evidentemente no es un tema sencillo, porque eso desacomoda poderes establecidos en el marco de la descentralización anterior, pero es absolutamente fundamental si queremos tener un sistema nacional capaz de operar de manera universalista e integral. Por eso va a llevar entonces a una planificación territorial con otra racionalidad, evitando sobreposición y tal, ¿no?, gastos sobrepuestos, y racionalizando, digamos, el percurso de las personas, de los pacientes, en fin, dentro del sistema territorializado. Pero eso no es un tema menor, ¿no? Tiene que ver con un ordenamiento general del Estado peruano, expreso en este caso, del tema de la salud, y por lo tanto conecta la posibilidad de la participación social con la organización ejecutiva, ¿no?, del Estado en sus varios niveles, nacional, departamental, local, municipal, integradamente. Es un tema que ameritaría un trabajo específico, muy cuidadoso, porque evidentemente ahí hay una maraña de legislaciones, normas y tal que tendría que ser examinada para proponer una forma, ¿no?, de trabajar. Pero eso es muy importante. Si no se desarma la lógica de la descentralización neoliberal, difícilmente vamos a tener un sistema nacional de salud. Entonces hay que dedicar energía a esta cuestión. Bueno, con eso yo voy como concluyendo aquí, porque ustedes se han dado cuenta que realmente me pareció más útil entrar un poco en este debate. Tengo como presupuesto en mi cabeza mirar esto en relación a lo que viene pasando en el mundo hoy, ¿no? En el mundo hoy hay un fortalecimiento de la política neoliberal, ¿no?, mediante esta bandera, para algunos es muy seductora, de la cobertura universal en salud, pero que de hecho solo perfecciona el mismo campo del dominio neoliberal, lo que viene haciéndose, ¿no? Y de ahí surgen entonces grandes contradicciones que un debate político sobre la reforma no va a poder evitar. Primero es la tensión entre universalismo y focalización, entendiendo que la focalización viene amarrada, anclada con la idea de seguro. Yo sé que acá en Perú eso es muy fuerte, esa idea de los seguros, ¿no? Yo quiero llamarles la atención que un sistema universal de salud no es igual a aseguramiento universal. Y eso ustedes tienen que hacer una especie de limpieza mental sobre eso, ¿no? O sea, cambiar de perspectiva sobre ese debate.
El aseguramiento universal el aseguramiento universal significa que todos van a tener un seguro. Pero eso no garantiza el universalismo y sobre todo no garantiza la integralidad del derecho. Porque yo puedo tener diferentes tipos de seguro y coberturas diferenciadas. Y al final no tengo, por lo tanto, al no tener el mismo seguro que otro que tiene un seguro mejor que el mío, no tengo todos los servicios que el otro tiene. Y esto es algo que está muy fuertemente basado en la idea de mercadeo, ¿no? De dinámica de mercado. Segundo, que el universalismo como principio, insisto con ustedes, significa que toda la población finalmente debería ir a los mismos servicios. Eso es muy importante entender. En cuanto que el tema del aseguramiento remite, según la categoría del seguro, a diferentes servicios, mismo que la necesidad sea la misma. ¿Sí? Entonces lo estoy hablando no como una abstracción, estoy hablando de lo que concretamente pasa en los países que van por el camino del aseguramiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, alguien podría decir, sí, pero el universalismo finalmente es una lógica de un seguro universal y no sé qué. Pues bueno, si tú quieres ponerlo así, que sería el uso del criterio bismarckiano, ¿no? de un aseguramiento universal. Pero eso no pasa en países como los nuestros, donde la mayor parte de la población no tiene empleo formal. ¿Sí? Entonces yo tengo que asumir que el universalismo se da a partir de un subsidio, no a la demanda, o sea, no al seguro de cada quien, sino que se da mediante un subsidio, o sea, el uso de recursos públicos para financiar la oferta, el subsidio a la oferta, o sea, la inversión en los servicios. ¿Sí? De manera que los servicios públicos de calidad suficientes para atender toda la población y sus necesidades pasa a ser la materialización de la inversión que vamos a hacer. De manera que el individuo pueda llegar a los servicios sin tener que mostrar ningún carnet de afiliación a nada, simplemente llega en su condición de ciudadano, incluso sea el extranjero. Llega y debería ser atendido porque la lógica del financiamiento está en la oferta y por lo tanto la importancia de planificar la oferta suficiente y calificada en todo el territorio, porque ahí está la lógica del financiamiento. Por lo tanto, es un desplazamiento muy importante. ¿Y por qué eso se da en esta tensión entre universalismo y focalización y aseguramiento? Justamente porque la lógica neoliberal, ella trabaja con la lógica de mercado, donde quien puede pagar entra por medio de su capacidad de pago en el mercado. Lo que no pueden pagar son subsidiados entonces por el Estado. ¿Sí? En lugar de financiar mediante tributos generales y tal, lo que debería ser, ¿no?, la oferta pública universal. Por público, me permiten esta nota también, nosotros estamos entendiendo todo lo que está bajo la ley del derecho público, o sea, bajo la lógica del derecho público. Entonces yo puedo tener incluso en nuestra percepción, prestadores privados, ¿sí? Pero ellos van a operar en la lógica pública, o sea, ahí no se cobra nada del usuario, quien paga es el Estado directamente, pero se puede, en muchas regiones va a ser necesario incorporar prestadores privados para poder proceder al acceso que estamos hablando universal y la integralidad. Ahora, ojo, ¿no? Uno no puede construir un sistema público mayoritariamente basado en la oferta privada contratada, porque si no uno no tiene capacidad de regulación. Entonces uno puede tener prestadores privados contratados en el sistema público, pero tiene que tener una mayoría estatal de oferta para poder regular costo y precio, ¿no?, del mercado, precio en sentido de lo que se paga a los prestadores, y con eso garantizar desde el punto de vista estratégico el control, ¿no?, de la oferta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, una inversión estratégica en los segmentos donde se acumula más capital, y ahí entiéndase, inversión estratégica en hospitales, inversión estratégica en atención especializada, se hace necesario, así como la construcción de las redes de atención primaria. O sea, el Estado no puede partir de una idea de que nosotros cuidamos la atención primaria y lo demás va a una dinámica del mercado, porque eso está frito, porque la acumulación de capital se da en los sectores especializados y es necesario regular desde el punto de vista público.